¿Cuál es la razón por la que Jesús aún no ha regresado? ¿Lo hará en nuestros días? Entre los adventistas abundan diferentes explicaciones acerca de las razones por las cuales Jesús no ha regresado. En esta serie de debates abordaremos lo que plantean muchos predicadores sobre el tema. Hay varias teorías planteadas. 1. Los 6.000 años de la historia del planeta Tierra aún no se han cumplido. 2. La Iglesia no ha terminado la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. 3. El pueblo de Dios no ha reflejado el carácter de Cristo. 4. Aún no ha llegado el tiempo de Dios para sellar a su pueblo. 5. La incredulidad, la mundanalidad e insubordinación en su pueblo. Después de escuchar los argumentos, cada hermano, de acuerdo a su criterio formado por la lectura de la Biblia y el espíritu de profecía, decidirá qué posición tomar. De la posición que tome cada ser humano podría depender su destino eterno. El título es La causa de la demora. Hermano, hace casi 2000 años que los ángeles le dijeron a los discípulos: este mismo Jesús, a quien habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Nosotros recordamos también la palabra de Juan, cuando el ángel le dijo o Jesús le dijo que regresaba pronto, y dijo: sí, ven Señor Jesús. Pero ha pasado el tiempo, estamos ya en el año 2010, Jesús no ha venido. ¿Cuál es la causa de tan larga demora? ¿Qué es lo que ha hecho que Jesús no pueda haber venido a la tierra? ¿Por qué esta larga demora? Hay 3 razones dentro de nosotros los adventistas del séptimo día, hay 3 teorías. No todos estamos de acuerdo en por qué Jesús no ha venido. Hay 3 teorías, y yo quiero hablarle a ustedes a 3 teorías que hay entre nosotros. A ver, y ponerle sentido a esa teoría y ver cuál es la realidad. La primera teoría dice que los 6.000 años de pecado todavía no han finalizado. Yo pensé que esta teoría ya se había acabado dentro de nosotros, pero esta teoría todavía está viva dentro de nosotros los adventistas del séptimo día. Le voy a decir, el año pasado, en el Camp Meeting de Michigan, el Camp Meeting de Michigan es el más famoso de los Camp Meeting de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y la conferencia de Michigan invitó a un pastor de la conferencia general, y este pastor, no sé si dar el nombre o no, no tengo intención de criticar a este pastor, simplemente quiero decir lo que él predicó. El tema de su predicación, creo que durante 2 noches o 3 noches, fue que Jesús no ha venido porque los 6.000 años de pecado todavía no se han cumplido. Esta teoría es muy vieja, posiblemente esta teoría nazca con San Agustín, quien desde aquella época habló del 7º milenio, que son 6.000 años de pecado y luego viene el 7º milenio de paz. Es una teoría muy vieja. Pero en esta noche, hermano, vamos a analizar esa teoría, a ver si esa teoría tiene sentido y si tiene base bíblica. En primer lugar, en ningún sitio de la Biblia se dice que Jesús va a venir después de 6.000 años de pecado. No tiene ninguna base bíblica. Ahora, la señora White menciona la teoría de los 6.000 años. Ella sí lo menciona varias veces en el conflicto de los siglos. Ella en varias ocasiones ella relata, pero si usted estudia, y yo no tengo el tiempo de leer cada una de las citas de ella, pero cuando usted la ve, la cita de ella, en algunas ocasiones ella la pone como cosa del futuro y en otras ocasiones ella la pone como cosa del pasado. En otras palabras, para la señora White, los 6.000 años de pecado se cumplieron o se cumplían en sus días. Pero ya la señora White murió en 1915 y el Señor todavía no ha venido. Estamos en el 2010. Ahora, vamos a ver, hermano,
Miren esta cita de la señora White. Mensaje selecto, tomo 1, página 313. Dice, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después que la raza humana ya hacía 4,000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Esta cita dice que cuando Jesús nació ya habían pasado 4,000 años. No, esta cita no dice que Jesús nació exactamente en el año 4,000. Esta cita dice que ya habían pasado 4,000 años. ¿Notan? Dice claramente, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después que la raza ya hacía 4,000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza. Así que Jesús nació en el año 4,000 o un poquito después del año 4,000, como esta cita quiere decir. Ahora, los historiadores reconocen que Jesús no nació en el año 1. Algunos historiadores dicen que Jesús nació en el año 3 antes de Cristo, o sea que hay un error en el cálculo de los años. Otros piensan que él nació en el año 4 antes de Cristo y otros piensan que él nació en el año 5 antes de Cristo. Los años en el pasado no se calculaban como se calculan ahora, sino que en la época de la Reforma, en la época de Lutero, en esa época, hubo un monje que se ideó que sería bueno contar los años, dividir la historia de la humanidad en dos, partirla en dos, la historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. Y este monje fue que comenzó a poner fecha para atrás. Y parece que en los cálculos que él hizo se cometieron algunos errores. Y el error mayormente tenía que ver con la matanza de los niños por Herodes. Ahí fue donde él cometió su error. Cuando Herodes mandó a matar a los niños de Belén, no sabemos exactamente, pero ya habían pasado varios años después que Jesús nació, porque él se sintió burlado por los magos. Los magos no regresaron. Así que él estaba esperando y no sabemos cuántos meses o cuántos años tuvo él esperando a los magos que volvieron y los magos no volvieron. ¿Ok? Pero de todos modos, el punto es el siguiente. En la antigüedad, las cosas se fechaban de manera diferente. Ellos cogían un gran acontecimiento y decían, eso ocurrió 5 años después del terremoto, o esto ocurrió 10 años antes del terremoto. Así era como se calculaba antes. O se decía, esto ocurrió en el año 20 del rey Nabucodonosor. De esa manera que era como se fechaba. No habían años cronológicos como lo que nosotros tenemos. Así que cuando Jesús nació, él no nació antes del año 4,000. Él nació en el año 4,000, como dicen algunos, o después del año 4,000, como dice aquí. Ahora, de todos modos, nosotros sabemos que Jesús no nació en el año 1, sino que Jesús nació, algunos dicen, ya dije, ¿verdad? En el año 3, o en el año 4, o en el año 5. Vamos simplemente para que nos sirva de ejemplo, decir que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. O sea que cuando llegue el año 1, ya él tenía 4 años de edad. Por eso es que él fue bautizado cuando él tenía 30 años, pero fue en el año 27. ¿Verdad? Y él, murió cuando tenía 33 años, pero fue en el año 31. Que hay un error en el cálculo. Ahora, si Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, quiere decir que hace 2014 años que él nació. Entonces, si él nació en el año 4000 y hoy es el 2014, ¿cuántos años van? Van 6014, mínimo. Mínimo van 6014. Pueden ir más años porque aquí dice que Jesús tomó la naturaleza después que el hombre, después que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén. Entonces la teoría de los 6000 años no tiene fundamento y además se cumplieron. Si ustedes leen los escritos de la señora White, ustedes notarán que para ella los 6000 años de pecado se cumplían en los días de ella, no en el 2010 como estamos nosotros, ni en el 2012 como tal vez piensen algunos. ¿Okay?
sino que se iban a cumplir los 6,000 años de pecado. Si usted lee a la señora White con detenimiento, usted notará que en su época ella pensaba que se iban a cumplir los 6,000 años de pecado. Así que esta teoría de que Jesús no ha venido porque todavía no tenemos 6,000 años de pecado, se cae por sí sola. Quiero decir, es una teoría que no tiene fundamento, no tiene base. Ya pasaron más de 6,000 años después que Adán y Eva pecaron. Tenemos más de 6,000 años en este mundo de pecado. Tenemos más de 6,000 años en este mundo. No sabemos cuánto, pero ya esa teoría debiera desaparecer entre nosotros los adventistas. Ya nosotros no debiéramos estar pensando en que el Señor va a venir cuando se cumplan exactamente 6,000 años. ¿Okay? La segunda teoría que existe entre nosotros los adventistas del séptimo día es la teoría más popular dentro de nosotros. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero ustedes saben lo que quiero decir, anda diciendo que Jesús no ha venido porque nosotros no hemos terminado la obra. Esa es la segunda teoría. ¿Ok? Y esa es la que ustedes escuchan desde los púlpitos. La mayoría de los predicadores adventistas andan diciendo, y usted lo escucha casi todos los sábados, usted escucha que dicen, hermano, necesitamos terminar la obra para que el Señor venga. Esa es la segunda teoría. Vamos a ver ahora si esa teoría tiene base bíblica y si tiene base en el espíritu de profecía. Y ustedes se van a sorprender, hermano, cuando ustedes noten. Por ejemplo, este es el texto en el cual ellos se basan. Ellos dicen, y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ellos agarran ese texto y dicen, bueno, ¿lo ven? Aquí está. Si terminado de predicar el evangelio, el Señor viene. Ese es el texto básico. No creo que haya otro texto en el cual ellos puedan basar esta teoría. ¿Ok? Ahora, la Biblia, hay que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Y para nosotros interpretar ese texto, tenemos que ir a la Biblia, a ver si ese texto quiere decir eso, o si ese texto quiere decir otra cosa. Noten lo que dice Pablo, en Colosenses 1:23, noten lo que dice Pablo. Dice, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Si usted no entendió ese texto, yo se lo voy a explicar. Pablo está diciendo que en la época de él, ya el evangelio se estaba predicando al mundo entero. Eso es lo que dice el texto, léanlo otra vez. Toda criatura. Sí, ahí dice toda criatura. El evangelio que es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Entonces el evangelio se predicó en la época de Pablo al mundo entero y el Señor no vino. Ahora, noten lo que dice la señora White. Noten lo que dice ella. Noten. Dice ella, la tarea de los discípulos consistía en difundir el conocimiento del evangelio. Se les había encomendado la tarea de proclamar al mundo entero las buenas nuevas que Cristo trajo a los hombres. Escuchen bien lo que sigue diciendo. Esta obra la llevaron a cabo en beneficio de la gente de su tiempo. A toda nación debajo del cielo fue anunciado el evangelio en una sola generación. En una sola generación ellos llevaron el evangelio al mundo entero. ¿Saben por qué? Porque lo que Mateo 24 dice, se lo estaba diciendo a los discípulos. Esa era la misión de ellos. Era llevar el evangelio al mundo entero. Ahora note que Mateo 24 no dice que Jesús va a venir cuando el evangelio le llegue a cada persona. No dice así. Cuando llegue a cada nación, tribu, lengua y pueblo, pero no a cada individuo. ¿Por qué? Porque todos los días mueren personas que no han escuchado el evangelio. Hoy murieron muchas personas que no han escuchado el evangelio. Y ayer murieron muchas personas que no han escuchado el evangelio. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con esa persona que nunca escucharon el evangelio? ¿Notan, hermano? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que la Biblia no dice en ningún sitio, que el evangelio tiene que predicarse a cada criada, a cada personita, para que Jesús venga. Porque mientras estamos predicando, están naciendo, y están naciendo, y están naciendo. ¿Ustedes saben cuál es el plan de Dios? Vamos al libro de San Juan, capítulo 1,
Y el versículo 9 específicamente, hablando de Jesús, dice que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Escuche bien, hermano. Escuche bien. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. A este mundo no viene nadie sin que de una manera u otra Jesús no se le manifieste. Voy a repetir eso. A este mundo no viene nadie que de una manera u otra Jesús no se le manifieste. Noten, vayan conmigo al libro de Romanos. Libro Romano. Versículo 1 y versículo tal vez 18, 19 y 20. Pero vamos a leer el 19 nada más. Dice aquí, Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, hablando de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. No hay nadie que venga a este mundo, hermano, que tenga excusa. Porque de una manera u otra, a través de la naturaleza o a través de algo, Dios se le manifiesta. Así que el problema del que Cristo no ha venido no es que nosotros no hemos predicado el Evangelio. Esa no es la razón. Nosotros vamos a ver por qué es que Cristo no ha venido. No es porque no hemos predicado, porque Jesús se encarga de llegar a cada corazón de cada persona que viene a este mundo. A través de un medio, ya sea a través de la naturaleza, a través de la radio, a través de la televisión, de algún medio, Dios se encarga de eso. Todos son sin excusa, dice la palabra de Dios. Si yo pudiera leer más. Los indios que estuvieron aquí son sin excusa. De una manera u otra, Dios se le manifestó. Que Dios no es injusto. Dios se le manifestó. Así que el hecho de que nosotros no hemos terminado la obra no es la razón por la cual Jesús no ha venido. Voy a seguir. Noten otra cita de la señora White. Noten esta otra cita. Dice, los discípulos cumplieron la comisión que Cristo le dio. A medida que esos mensajeros de la luz salían a proclamar el Evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Es que ella lo dice 2 veces. Ellos llevaron el Evangelio al mundo entero en una sola generación. Antes de entrar a la tercera teoría, déjeme seguir hablando en cuanto a esta teoría, porque esta teoría está muy arraigada entre nosotros. Debo decirle, cuando yo trabajaba en un distrito, Santo Domingo, y de ahí me mudaron a otro distrito, varios meses después me encontré con uno de los ancianos de una iglesia que yo había sido pastor. Y era un pueblo pequeño, y él vino y me saluda con mucho aprecio. Y me dice, pastor, tenemos un plan tremendo. Tenemos el plan de visitar toda la comunidad, casa por casa, para quitarnos esa carga de arriba. La mentalidad de que el mensaje tiene que llegar a cada individuo. Y dice, para quitarnos esa carga de arriba, vamos a visitar a cada persona por persona, cada casa. La idea está fantástica y está bien. El razonamiento es que está un poco distorsionado, ¿verdad? Ahora, escuchen bien, hermano. Apocalipsis, vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 10, perdón, de Apocalipsis, y el versículo 11. Apocalipsis 10, 11 dice, recuérdense esta historia, Apocalipsis 10 es el movimiento adventista, es la historia del libro que Juan tuvo que comerse y fue dulce en su boca, pero fue amargo en el vientre, ¿verdad? Fue amargo en el vientre. Fue dulce en la boca, pero fue amargo en el vientre, lo que representa el chasco de 1844.
Después que lo comió, dice en el versículo 10, voy a leer Apocalipsis capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Entonces, escuchen bien, versículo 11. Y él me dijo, el ángel, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Falta, hermano, una última amonestación que tenemos que darle al mundo. Como hicieron los discípulos, que le dieron el mensaje al mundo entero, nosotros también necesitamos dar esa amonestación al mundo. Pero esta amonestación, hermano, es diferente. Y la vamos a estudiar. Esta noche vamos a ver cómo es que Dios va a dar la última amonestación al mundo. Es una misión que a nosotros se nos ha dado. Pero esa misión está en el futuro. Y ustedes lo verán. Es un movimiento. Es el movimiento del cuarto ángel, que va a sacudir la tierra. Y nosotros vamos a hablar más adelante acerca de este movimiento. Porque este es un movimiento que es ya yo se lo he dicho varias veces, es un movimiento que va del campo a la ciudad. No de la ciudad al campo, sino del campo a la ciudad. Pero eso lo veremos más adelante porque eso es parte de del punto número 3. Hermano, la tercera teoría de por qué Jesús no ha venido es esta. Y para mí esta es la única que tiene sentido. Las otras dos teorías no tienen sentido. Esta es la teoría que tiene sentido. ¿Por qué Cristo no ha venido? Note lo que dice la sierva del Señor. Cristo está aguardando, queriendo decir esperando, con deseo anhelante, la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a buscar a lo suyo. ¿Cuándo es que Él va a venir? Cuando tengamos el carácter de Cristo. Hermano, escúchelo bien, yo se lo voy a decir. Nosotros podemos convertir al mundo entero en adventista del séptimo día y Él no va a venir. Él no va a venir. Nosotros podemos convertir al mundo entero en adventista del séptimo día, Él no va a venir. Él vendrá cuando la iglesia refleje su carácter. Eso es cuando Él va a venir. Y quiero decirle, hermano, que la última amonestación de la cual yo leí en Apocalipsis 17 va a ser dada por personas que reflejen el carácter de Cristo Jesús. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Noten lo que dice aquí. Dice Apocalipsis 18:1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Fue alumbrada con su gloria. La luz, con el carácter. Eso lo veremos más adelante. Vamos a leerlo ya. Aquí está. Conflicto de los siglos, página, ¿cuál es la página? 670. Esta cita la leemos aquí casi toda la noche. Dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Dice Apocalipsis 18:1, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y aquí dice la señora White, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Y note lo que sigue ella diciendo. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada ya está la semilla y brotará y dará fruto. Entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. Así que, hermano, vamos a seguir hablando un poquito más adelante acerca de esta gran demostración del poder de Dios que está en el futuro. Note, hermano, la siguiente cita. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Hermano, a veces cuando leemos ese texto, pensamos que ese texto está hablando de la segunda venida de Cristo, que esa es la gloria que se va a manifestar. No, está hablando de que en nosotros el carácter de Cristo tendrá que reflejarse en nosotros. De esa gloria que está hablando.
Y usted lo ve en el contexto, en el siguiente versículo. Está hablando de esa gloria. En nosotros se ha de manifestar la gloria de Dios. Note el siguiente versículo, o sea, Romanos 8:19. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar o esperar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Cuando dice aquí, el anhelo profundo de la creación, está hablando de los seres que no han caído arriba. Todos los seres que no han caído arriba en el cielo están esperando que aquí en la tierra nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí, porque el anhelo profundo de la creación de Dios es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y note lo que sigue diciendo en el versículo 29. Vamos a brincar del 19 al 29. Dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a qué. Nosotros tenemos que ser, hermanos, conforme a la imagen de su Hijo. Estamos predestinados para eso, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la razón por la cual Cristo no ha venido. Esa es la razón. Nótenlo ahí, hermano. Ahora, noten más, porque hay más textos sobre esto. Yo pudiera traer muchísimo más. Note lo que dice 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Oh, este es un texto bien hermoso, hermano. 1 Juan capítulo 3 y versículo 2 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Escuche, hermano, usted nunca podrá ver a Dios y a Jesús si usted no es como Él. Él es fuego consumidor. Él es fuego consumidor, hermano. Y somos hijos de Dios ahora, hermano, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. No se ha manifestado todavía, hermano, lo que habremos de ser, porque cuando Él apareciere, le veremos como Él es. Escuchen, hermano. La Biblia, vayan conmigo a Malaquías. La Biblia, en varias partes, hace una pregunta muy interesante que nosotros necesitamos contestar. Tú necesitas y yo necesito contestar esta pregunta que la Biblia nos hace a nosotros. Malaquías, el capítulo 3 de Malaquías y el versículo 2. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y Él es como jabón de lavadores. ¿Nota, hermano, por qué Jesús no ha venido? Si Él viene, nos destruye. Recuerden, hermano, que cuando Jesús murió, pusieron 100 soldados guardando esa tumba. 100. Eso es mucha gente para guardar a un hombre. Y cuando Jesús resucitó con su propia gloria, esos 100 soldados cayeron como muertos. Cayeron como muertos. No pudieron ver a Jesús glorificado. Recuérdense la historia de Daniel, el capítulo 10 de Daniel. Cuando un ángel se le presentó a Daniel, se le fueron las fuerzas y Daniel cayó al suelo. Un ángel se le presentó a Daniel y Daniel cayó al suelo. Dice, se me fueron las fuerzas. Con la presencia de un ángel. Cuando Jesús venga, hermano, cuando Jesús venga, Él vendrá con triple gloria. Cuando Él resucitó, con la gloria de Él, los soldados cayeron como muertos. Pero cuando Él venga, Él no va a venir con solo su gloria. Dice que vendrá con la gloria del Padre. El Padre no va a venir, pero Él va a traer la gloria del Padre, su propia gloria y la gloria de los santos ángeles. La gloria de los santos ángeles. Y eso va a ser una gloria tan fuerte, hermano, que el que no es como Él no podrá soportarla. Hermano, vayan a Nahum, unos pocos libros hacia atrás. Perdón. Sí. Nahum capítulo 1
Nahum, vayan hacia atrás, Zacarías, Ageo, Habacuc, y luego viene Nahum, capítulo 1 y el versículo 6. Nahum, capítulo 1, versículo 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Ah? Y vayan conmigo ahora a Apocalipsis, el capítulo 6. Yo pudiera leer más textos sobre esto, pero este es el último que voy a leer. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15, 16 y 17, especialmente el 17. Dice el 15, y los reyes de la tierra, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, dice el versículo 17, y pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hermano, yo no tengo tiempo, pero en otra ocasión vamos a estudiar lo que sigue diciendo la palabra de Dios, porque si usted lo sigue leyendo, ahí está la respuesta. ¿Quiénes son los únicos que podrán estar en pie? Ahí están. Usted sigue leyendo Apocalipsis, ahí dice los únicos que van a poder estar en pie cuando Él se manifieste. Son los únicos. Noten, hermano, esta cita del Espíritu de Profecía. Noten, deseado de toda la gente, página 625. Dice, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Hermano, el honor del Padre y el honor del Hijo están comprometidos. Yo le voy a decir esto con claridad porque yo he conversado con muchas personas acerca de este tema. Y dicen, no. Cuando se llegue el día y la hora del Señor venir, Él viene. Estemos nosotros listos, no, Él va a venir. Yo quiero decirle, hermano, la segunda venida de Cristo no es el juego, este de los niños, hide and seek. Ready or not, here I come. No es un juego. Él no va a venir hasta que su pueblo esté listo. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesús, el Padre, no le va a decir a los seres de allá, señores, yo les dije a ustedes que allá la imagen de mi hijo se iba a reflejar en ellos. No se ha reflejado, así que perdónenme. Tengo que ir a ir por ellos porque no están preparados y tengo que bajar. No, Dios no es así. Dios no es hombre. No es así. Él no va a venir hasta que nosotros no estemos listos. Hasta que la promesa, porque Él le prometió a los seres de allá, Él le prometió a los seres de allá que la imagen se iba a reflejar acá. Entonces Él está quedando mal. Y hermano, lo que está pasando aquí es que dice aquí el honor del Padre, el honor de Dios, el honor de Cristo, el honor del Hijo, están comprometidos. Nosotros, hermanos, tenemos en juego, por no habernos preparado, tenemos en juego el honor del Padre y el honor del Hijo. El honor del Padre y el honor del Hijo nosotros lo tenemos en juego. Porque los seres de arriba están esperando que en nosotros se revele el carácter de Cristo y no se ha revelado. Ahora, hermanos, ¿por qué es que el carácter de Cristo no se ha revelado? Vamos a ver, ¿cuál es la causa de la demora? Hermano, la causa de la demora. La larga noche de tiniebla es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. Porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Escuche bien, hermano. De ahora en adelante, aquí en este tema, en esta cita, yo voy a mostrar a ustedes que hay una demora. ¿Qué quiere decir la palabra demora? Hay un delay. ¿Qué quiere decir la palabra delay? Hay una tardanza. ¿Saben lo que quiere eso decir, hermano? Y yo lo vamos a ver más adelante. El día, recuérdense que en el capítulo 1 de los Hechos, los apóstoles le dijeron a Jesús antes de él ascender al cielo, se acercaron a él, le preguntaron que si él iba a establecer su reino, Y él le dijo, no le toca a ustedes conocer los tiempos y las zonas que el Padre se ha reservado para sí mismo. El Padre
fue quien tenía la autoridad de decir cuándo Jesús iba a venir. El día y la hora de Jesús venir, ni el mismo Jesús lo sabía, porque el Padre se la reservó. El Padre se la reservó. Pero yo lo voy a mostrar más aquí, que el día y la hora llegó. El día y la hora de que Jesús debía venir a la tierra, el día y la hora que el Padre se reservó, eso ya pasó. Pasó, y lo vamos a leer aquí. El día y la hora de Jesús venir ya se pasó. Y nosotros entramos en lo que se llama una demora, un delay. Si no se hubiese pasado, no habría necesidad de decir que hay una demora. ¿Cómo es eso que hay una demora y todavía no ha llegado el día y la hora del venir? No, el día y la hora del venir ya llegó. Nosotros estamos en una demora. Y esa demora comenzó hace muchos años. Vamos a leer en qué año comenzó esa demora. Todo eso lo vamos a estudiar. ¿En qué año comenzó esa demora? ¿Y por qué esta demora? Note lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Dice, sé que si el pueblo de Dios se hubiese mantenido en una relación viviente con Él, si hubiese obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Eso lo dijo ella en 1903. 1903. Entonces nosotros estamos en una demora. No es que los 6,000 años de pecado no se han cumplido. No es que no hemos predicado. Es que hay una demora. Y vamos a estudiar la causa de la demora. Y en cierto sentido, ya nosotros sabemos que es que no hemos reflejado el carácter. Pero vamos a estudiar esta noche por qué es que no lo hemos reflejado. Porque a nosotros se nos dieron las instrucciones y se nos dieron los mensajes para que el carácter de Dios se revele en nosotros como pueblo adventista del séptimo día, y nosotros hemos sido rebeldes a eso. No queremos esas cosas. Y eso lo vamos a estudiar esta noche. Note lo que sigue ya diciendo. Dice, ¿ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Algunos piensan que la promesa de Dios no son condicionales, pero cuando Dios promete algo, es condicional. Y el tema de esta noche es que Él dijo que iba a venir una fecha, esa fecha se pasó y Él no vino, porque las promesas de Él son condicionales. Son condicionales. Yo quisiera que no se le olvide eso. ¿Ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que la promesa y la amenaza de Dios son igualmente condicionales. Note esta cita. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Ese no era el plan de Dios. Hay una demora, hay un delay. Ese no era el plan de Dios. Note lo que sigue ya diciendo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto, tampoco. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Dios le dijo, pues lo voy a llevar allá, pero Dios no lo pudo cumplir. Dios no pudo cumplir su pacto con ellos, porque las promesas de Dios y los castigos de Dios son condicionales. La palabra de Dios dice que si un pecador anda en sus caminos malos y Dios dice, voy a destruirlo, pero si el pecador se arrepiente, Dios también aparta el castigo que dijo. Pero si hay una persona buena que anda en los caminos de Dios y Dios dice que lo va a bendecir, pero esta persona se aparta y comienza a caminar en los caminos malos, entonces dice la palabra de Dios que Dios también retira las bendiciones que le iba a dar a esta persona. Todo es condicional. Condicional a la obediencia. Noten, hermano, la señora White, ella sigue diciendo, dice, durante 40 años, escuchen bien, hermano, la incredulidad, no se le olvide esa palabra, la murmuración, no se le olvide esa palabra, y la rebelión, no se le olvide esa palabra, son 3 palabras, impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Esas 3 cosas. Ahora dice ella, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Los mismos pecados, hermano. ¿Cuáles son? La incredulidad. No creemos en el Espíritu de profecía, hermano. No. Decimos, hermano, que creemos en el Espíritu de profecía. Pero nosotros adventistas no creemos. Nunca hemos creído en ella. Nos encanta decir esto del pueblo de Dios porque tenemos el Espíritu de profecía. Nos encanta decir eso.
pero no queremos saber qué fue lo que dijo el Espíritu de Profecía y cuáles fueron los mensajes específicos. Dios, a través de la señora White, envió mensajes específicos. Escuchen bien, Dios, ustedes estudian todo el Antiguo Testamento, ustedes notarán que Dios nunca envía a un profeta a menos que haya un problema, a menos que haya una necesidad. Cuando hay una necesidad, Dios levanta a un profeta. Y Dios levantó a la señora White porque había una necesidad. Y a nosotros se nos dieron instrucciones que nosotros no hemos querido seguir. Y no queremos que se nos hablen de esas instrucciones. Y esas instrucciones se nos dieron a nosotros específicamente para que el carácter de Cristo se revelara en nosotros. Para que el carácter de Cristo se reflejara en nosotros. Pero nosotros hemos sido rebeldes a esas verdades. Note lo que sigue ella diciendo. Dice, en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Note, hermano, que nosotros estamos en una demora. Nosotros no hemos entrado. Ya hace años debiéramos estar en las mansiones eternas. Hace años. Hace años, hermano, que nosotros debiéramos estar en las mansiones eternas. Dice aquí, la incredulidad, la mundanalidad. Es una palabra dura, hermano. Hermano, nosotros hemos traído al mundo a la iglesia para que la gente no se nos vaya de la iglesia al mundo. Escúchelo bien, yo se lo voy a repetir. Nosotros hemos traído el mundo a la iglesia para que nuestra gente no se vaya de la iglesia al mundo. Esa es la mundanalidad. Eso es lo que nos tiene a nosotros en esta tierra, en esta demora. La incredulidad en el espíritu de profecía, la mundanalidad que se ha infiltrado entre nosotros, la falta de consagración y las contiendas, bastante contienda que hay entre nosotros. Las contiendas en el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Tantos años. Note lo que sigue ella diciendo. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Eso es una cita dura. Tal vez tengamos que permanecer en esta tierra muchos años debido a la insubordinación. Bueno, yo pienso, hermano, que cualquier predicador que diga que el pueblo de Dios es un pueblo insubordinado, se mete en serios problemas por decir eso. Sin embargo, aquí la profeta del pueblo está diciendo que vamos a estar aquí debido a la insubordinación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra insubordinación? Eso es un término militar, ¿verdad? Es un término militar y quiere decir cuando una persona no se ajusta a las órdenes superiores. Es un insubordinado. Y eso es lo que somos nosotros. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que a nosotros se nos ha dado? Que nosotros nos hemos rebelado contra ese plan de Dios. A causa de que el pueblo es desobediente, ingrato, no santificado, como lo fuera el antiguo Israel, el tiempo ha sido prolongado para que todos puedan ir el último mensaje de misericordia proclamado en alta voz. La obra de Dios, del Señor, ha sido estorbada. El tiempo del sellamiento demorado. Hermano, ¿ustedes saben cuál es el sellamiento? El sellamiento, hermano, es el carácter de Dios en nuestra vida. Ese sellamiento ha sido demorado. Eso no ha ocurrido entre nosotros. The sealing time delayed. 1897. Hace tiempo que nosotros debimos haber sellado con el carácter de Cristo. Pero a causa de que nosotros somos desobedientes, nótalo aquí, hermano, un pueblo desobediente, un pueblo ingrato, no santificado, como el antiguo Israel, el tiempo ha sido prolongado. Y aquí dice, la obra del Señor ha sido estorbada, el tiempo del sellamiento ha sido demorado.
Quisiera en esta noche estudiar con ustedes, si me lo ponen en la pantalla, una pregunta bien importante: ¿cuál será la razón por qué Cristo no ha regresado? Yo no sé, hermanos, si ustedes se han puesto a pensar acerca de esto. Nos llamamos adventistas del séptimo día. Yo he tenido el privilegio de ser criado, nací en un hogar adventista, fui criado en un hogar adventista, papá ministro, pastor de la iglesia adventista. Hermanos, por años yo escuché papá predicar concerniente la segunda venida de Cristo Jesús. Él no ha regresado. Yo, cuando entré al ministerio hace 30 y 20 de años atrás, hermanos, yo nunca pensé, créanme, nunca pensé, pastor, que para el año 2010 estuviésemos aquí predicando la palabra de Dios. Yo pensé honestamente, hermanos, terminando el colegio, pensé que dentro de pocos años el Señor Jesús hubiera regresado. Pero aquí estamos. Como acabo de mencionar, nos llamamos adventistas del séptimo día. Hemos predicado concerniente la segunda venida de Jesús, pero no ha regresado. Hemos enseñado a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que el Señor Jesús regresa otra vez. Amén. Amén. Pero la realidad es que no ha regresado. ¿Qué ha pasado? O algo ha pasado. Noé. Dios le dijo a Noé: Noé, construye esa arca. ¿Le tomó cuántos años? 120 años, hermanos. Y con cada martillazo que daba Noé para construir esa arca, Noé estaba predicando un sermón: viene el diluvio, viene el diluvio. 120 años. Y al fin, cuando todo había terminado y había construido esa arca, la Biblia dice que solamente 8 personas entraron dentro de ese bote grande. Desde octubre 22, 1844. ¿Cuántos años han pasado, hermanos, hasta el año 2010, que todavía estamos predicando la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Cuántos años? Buen matemático. Bueno, este año, octubre 22, este año, serán 166 años. Ya hemos sobrepasado lo que estuvo predicando Noé. 166 años. Y todavía el Señor Jesús no ha regresado. Hemos estado predicando el mismo mensaje, hermanos, desde esos días de Guillermo Miller y otros, Manuel Lacunza allá en Sudamérica, Guillermo Kerry allá en Inglaterra, y otros predicando este mensaje acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, hermanos, no ha regresado. ¿Qué ha pasado? Hay centenares de promesas en la Santa Biblia. Y no centenares, hay miles de promesas en la Santa Biblia que nos dicen que el Señor Jesús va a regresar. La realidad es que no ha regresado. ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Ustedes piensan que el Señor Jesús está esperando que haya más destrucción en este mundo? ¿Pensamos eso? ¿Que será posiblemente que el Señor Jesús está esperando que haya más destrucción, más guerras en el mundo? ¿Será eso que el Señor Jesús está esperando? ¿Será que el Señor Jesús está esperando que haya más inundaciones en el mundo, hermanos? Si ya ustedes que
Si estamos viendo las noticias, sabemos lo que está pasando allá en Pakistán y la China. Como 20 millones de personas, hermanos, están siendo afectados en estos momentos por esas inundaciones allá. ¿Será que el Señor Jesús está esperando más de eso? ¿Será que el Señor Jesús está esperando más hambre, que haya más hambres aquí en este mundo? ¿Será eso que estará esperando el Señor Jesús? Hermanos, ¿qué estará esperando el Señor Jesús para que Él pueda regresar a este mundo otra vez? Estará esperando el Señor Jesús, como dice la sierva de Dios allí en ese hermoso libro, el conflicto de los siglos. En los últimos días el espiritismo iba a tener una resurrección, reavivamiento. Estará esperando el Señor Jesús que haya más reavivamiento del espiritismo. Ustedes saben, hermanos, mira, hermanos, hay un pasaje bien conocido entre nosotros. Mateo, capítulo 24, el verso 14. Pasaje bien conocido. Repítanlo con un servidor en esta noche. Y será que predicado el Evangelio, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio de qué? A todos los gentiles. Y cuando esto se haga, ¿qué? Vendrá el fin. Ahora, escúchenme bien. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de toda clase de tecnología. Como le he dicho aquí, he estado viajando con el pastor Curado. ¿Ustedes han visto estos iPhones, hermanos? No sé si hay traducción en español. No hay. Estos iPhones. Ustedes saben, hermanos, que aún estando fuera de la oficina, yo he podido a través de este aparato, he estado manejando los asuntos de mi oficina a través de este aparato. Increíble. Pastor ahí, pobrecito, manejando, y yo trabajando, haciendo los asuntos de la oficina con este aparato. Increíble. A través de la computadora. Y hay tantas otras cosas. Vamos, regresando a la pregunta, ¿cuál será la razón? ¿Por qué no ha regresado el Señor Jesús? Lean conmigo esta cita que encontramos en el libro Deseado de todas las gentes. Todos juntos, léanlo conmigo. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio que le pertenece sola y únicamente a nuestro Dios. El día, el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de nuestro Dios. Comparen esta cita con la otra cita que les voy a leer. Esta cita, hermanos, es una de las citas más solemnes que ustedes jamás encontrarán en los escritos de la sierva de Dios. Se encuentra en un libro en inglés titulado Special Testimonies on Education. Testimonios especiales sobre la educación, pero es una cita solemne y seria. Léanlo conmigo, dice: hay un día el cual Dios ha ¿qué? Asignado para la terminación de la historia de este mundo. Alabado sea su nombre. ¿Qué dice la sierva de Dios, mis hermanos? Que hay un día que Dios ha asignado. Nunca piensen que la historia de este mundo va a continuar, hermanos, así tal y conforme lo vemos hoy día. No, hermanos, hay un día que Dios ha asignado para la terminación de la historia de este mundo. Para hacerlo un poco más claro, cuando tengan tiempo, cójanse el libro titulado Patriarcas y Profetas. Creo que es el capítulo 5 de ese hermoso libro. Léanse ahí la historia concerniente al diluvio.
Como la sierva de Dios escribe esa historia concerniente al diluvio, la sierva de Dios usa esa frase otra vez. Y ella escribe y ella dice: cuando llegó el diluvio fue un día que Jehová Dios había asignado. No fue un día antes, hermanos, ni fue un día después. Cuando empezó a llover, fue un día que Jehová Dios había asignado para que comenzara el diluvio. Santo el nombre de Jehová. Oh, hermanos, Dios no trabaja ahí nomás a la broncada, por así decirlo, si me lo permite. Dios trabaja en forma específica, en forma exacta. Y si eso no está claro todavía, cójanse el libro otra vez de Patriarcas y Profetas y lean la historia concerniente cuando Dios le pidió a Moisés que sacara el pueblo de Israel de la tierra de los egipcios. Y otra vez más, en ese capítulo, hermanos, la sierva de Dios nuevamente usa esa frase, que cuando Moisés sacó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fuera de la tierra de los egipcios, fue un día asignado, no fue cualquier día, fue un día asignado. La sierva de Dios usa esa frase. No fue un día antes, ni fue un día después. Fue un día asignado. ¿Me estoy haciendo claro, mis hermanos? Pero si por casualidad todavía no estuviera claro, cuando tengan tiempo, léanse Gálatas, el capítulo 4, el verso 4, donde el apóstol habla concerniente el nacimiento de Cristo Jesús. El apóstol San Pablo también usa esta frase, hablando del nacimiento del Señor Cristo Jesús, pero el apóstol San Pablo usa la palabra cuando llegó el ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Es otra forma de decir cuando llegó el día asignado. El Señor Jesús nació de parte de la bendita Virgen María. ¿Me hago claro, mis hermanos? Amén. Dios no trabaja en cualquier forma. Dios trabaja en forma específica. El día cuando empezó a llover concerniente el diluvio fue un día asignado. Cuando Moisés sacó el pueblo de Israel fuera de la tierra de los egipcios, fue un día asignado. Cuando el niño Jesús nació de parte de la bendita Virgen María, fue un día asignado. El 22 de octubre de 1844, según esa profecía de los 2300 días, cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, hermanos, nuevamente fue un día asignado. No fue el 21 de octubre, ni fue tampoco el 23 de octubre, fue el 22 de octubre, hermanos. Y si todavía no está claro, lean Génesis, el capítulo 21, el verso 2, hablando del nacimiento de Isaac. Dice la palabra de Dios en el capítulo 21 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios que Sara, la esposa de Abraham, cuando dio luz al niño con Isaac, dice la palabra de Dios que ella dio luz al niño Isaac en el tiempo asignado por Dios. Hermanos, me gusta pensar que la razón el por qué usted está aquí en esta noche y yo estoy aquí en esta noche, por el solo hecho que Jehová Dios, en su gran plan, nos ha tenido aquí en el momento asignado en el cual Él quiere que nosotros estemos. Pero dice la sierva de Dios, hermanos, que Jehová Dios tiene un día asignado. Cuando Él va a terminar, Él va a finalizar con la historia de este mundo. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es entonces? Si hay un día asignado, para la terminación de la historia de este mundo,
¿Qué será? ¿Qué es lo que estará esperando el Señor Jesús? Hay un pasaje aquí en Marcos, una historia, una parábola, mejor dicho, en Marcos, el capítulo 4, verso 26 al 29. Creo que posiblemente que a través de esta parábola, hermanos, nosotros comprenderemos un poco mejor. Que posiblemente comprenderemos por qué el Señor Jesús no ha regresado. Aquí en Marcos, el capítulo 4, repasemos breve y rápidamente esta parábola. Marcos capítulo 4, el verso 26, todos juntos, léanlo conmigo, dice: así es el reino de Dios, como si un hombre que echa simiente en la tierra. El verso 27, todos juntos. Y duerme y se levanta de noche y de día. ¿Y qué pasa? La simiente brota y crece como él no sabe. El verso 28. Porque de suyo fructifica la tierra, primero que hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y ahí el punto clave, el verso 29, todos juntos. Y cuando el fruto fuese, ¿qué? Producido. Otra versión bíblica dice: y cuando el fruto fuese maduro, luego, ¿qué pasa? Luego se mete la hoz, porque la siega es llegar. Mis hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. ¿Será posible, pregunto, será posible que nosotros, los cuales somos el fruto de Dios, será posible que nosotros no estemos maduros todavía? ¿Será eso una de las razones, o la razón clara, el por qué el Señor Jesús no ha regresado? Aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Miren lo que dice la sierva de Dios, léanlo conmigo, todos juntos. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vendrá el fin, o vendrá Él para reclamarnos como los suyos. Ahí está, hermanos. Cuando el carácter de ¿quién? De Cristo sea perfectamente reproducido en nosotros, entonces vendrá Él, vendrá el Señor Jesús para reclamarnos como a los suyos. La presentación que tengo con vosotros esta tarde se titula ¿Por qué espera Jesús? Estamos a 22 de marzo de 2019. Se hace difícil de creer que, como pueblo, estamos aquí desde 1844. Son 175 años. Los pioneros que estaban vivos el 22 de octubre de 1844 seguramente no habrían jamás imaginado que nosotros estaríamos aquí, en este planeta, 175 años más tarde. Necesitamos preguntarnos por qué está esperando Jesús y por qué, como adventistas del séptimo día, estamos aún aquí, cuando se nos ha dado la comisión de llevar el Evangelio a toda nación, linaje, lengua y pueblo. Quisiera que fueseis a Mateo 25. Se trata de una parábola muy conocida, en la que Jesús profetiza que verdaderamente
habría una demora justo antes de su segunda venida. En Mateo 25, del 1 al 6, leemos esta poderosa parábola en la que Jesús describe la condición de los adventistas del séptimo día justo antes de su regreso. El versículo 1 dice: «Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo». Es obvio que Jesús está hablando aquí de su iglesia, descrita como una virgen, o más bien 10 vírgenes, pues esa iglesia está compuesta por más de una persona. Se trata de una iglesia pura. Llevan sus lámparas, lo que significa que tienen la Biblia, que creen en las Escrituras, y a partir de su estudio de las Escrituras prevén que el esposo Jesús viene de nuevo. Por tanto, creen en el segundo advenimiento, son adventistas del séptimo día. En los siguientes versículos vemos que unas son prudentes, tienen el Espíritu Santo, y otras insensatas, no lo tienen. Las prudentes están convertidas, las insensatas no. Básicamente lo entendemos, pero fijaos en el versículo 5. «Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron». En el original la palabra griega para tardándose es kronizo, la cual tiene el sentido de demora. De modo que en esta parábola Jesús verdaderamente profetiza que habrá una demora antes de su venida y que su iglesia estará dormida. Solemos anhelar el momento en el que regrese Jesús, lo cual nos sacará de este mundo de sufrimiento y dolor. Sin embargo, no solemos mirar al asunto desde la perspectiva de Dios, considerando que quizás seamos nosotros quienes le estamos demorando a Él. Vemos en las Escrituras, por tanto, que hay una demora. Hay quienes sugieren que Jesús vendrá en una fecha prefijada por Él y que no hay demora alguna, pero no es así. Quisiera ahora que fueseis a Santiago 5, 7 y 8, donde se nos dice muy claramente a qué está esperando Jesús. Dice así: «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». El labrador aquí es Jesús, y está esperando el precioso fruto de la tierra. Espera a que el fruto madure, y para ello es necesario el derramamiento de las lluvias, temprana y tardía. Ahora, la lluvia temprana fue derramada en Pentecostés, y la lluvia tardía será derramada justo antes del regreso de Jesús. Vayamos ahora a Jeremías 3, a un versículo que no suele comentarse al describir al pueblo de Dios de los últimos días en lo concerniente al derramamiento de la lluvia tardía. En Jeremías 3:1 leemos: «Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová». Así que Dios les dice que profesan seguirlo, pero que realmente están en el mundo, como una prostituta. Y Dios les dice que regresen a Él. Y a continuación dice: «Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza». En otras palabras, el pueblo de Dios profesa seguirlo, pero hemos estado actuando como una ramera. Es interesante que Jesús describe a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, hablando de la vergüenza de su desnudez. Y en Jeremías 3 se dice que la iglesia de Dios rechaza avergonzarse y que por ello ha sido retenida la lluvia tardía.
La fruta no puede madurar si la iglesia de Dios está espiritualmente desnuda, prostituyéndose con el mundo. Dios anhela venir a por su pueblo, pero quizás estemos en una situación espiritual que imposibilita el derramamiento de la lluvia tardía. Veamos ahora algunas citas que claramente describen esta demora. La primera está en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 450, y dice así: si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Esto fue escrito en 1900, hace 119 años, y aquí seguimos. La siguiente está en el Evangelismo, página 695, y dice así: si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor habría obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Vemos de nuevo que Cristo podría haber venido ya. No era su propósito que estuviésemos aún aquí en 2019. Veamos ahora por qué aún estamos aquí. Esto está en el manuscrito 4 de 1883 y aparece en el Evangelismo, página 696. Dice así: durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos fallaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Solo sobre incredulidad, mundanalidad y falta de consagración podríamos dar todo un sermón o toda una tanda de sermones. Pero pensad un momento, no en personas que no creen en la Biblia o en el espíritu de profecía, sino en vosotros mismos como una de las 10 vírgenes que espera el retorno de Jesús. Y que, sin embargo, sea vuestra incredulidad en las promesas de Dios, junto con vuestras murmuraciones y rebeliones, lo que está contribuyendo a la demora en la venida de Jesús. Muchas veces nos echamos las manos a la cabeza con lo que hacían los hijos del antiguo Israel. Pero, ¿qué hacéis vosotros cuando las cosas no salen como queréis? ¿Murmuráis y os quejáis como hacían ellos? Esos son los pecados que han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. No vamos a extendernos en ello ahora, pero claramente vemos contiendas y rebelión en el pueblo de Dios actual. Per se right now, but clearly we can see strife and rebellion in the midst of God's people. Veamos otra cita. Es de 1901 y está en el Evangelismo, página 696. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. No estamos aún en este mundo por capricho de Dios, sino por nuestra insubordinación. Muchas personas en la iglesia ponen su conciencia personal por encima de lo que dice la Biblia. Sitúan su opinión por encima de la palabra de Dios y actúan según su propia lógica. Es ese tipo de mentalidad el que nos está reteniendo como pueblo en este mundo por tantos años. Vayamos ahora a la Biblia y veamos cómo estará este mundo cuando retorne Jesús. Porque, afortunadamente, la profecía nos dice que algún día Dios tendrá un pueblo que estará preparado para que vuelva Jesús. Y entonces
Él vendrá para recogerlos. Apocalipsis 14, del 14 al 16, dice así: Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. El Hijo del Hombre aquí es Jesús, que es también el labrador que en Santiago 5:7 espera el precioso fruto de la tierra. Apocalipsis 14 nos confirma que llegará un tiempo en que la mies de la tierra estará madura, lo cual significa que se habrá derramado la lluvia tardía. Ahora, algunos podrán preguntarse si la cosecha ya está madura y Jesús está simplemente sentado en el cielo, contemplando con gozo durante 150 años la hermosa cosecha madura de la Iglesia Adventista. ¿Pensáis que es así? Id por favor a Marcos 4, 28 y 29, donde se describe qué es lo que sucede en el tiempo de la cosecha. Dice así: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En otras palabras, en cuanto haya una cosecha madura, Jesús no esperará más. Inmediatamente meterá la hoz y recogerá el fruto maduro, pues se habrá derramado la lluvia tardía. Y en Hechos 5:32 se dice que se da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y me asombra que la obediencia se ha convertido en una connotación negativa en la Iglesia de Dios de hoy en día. El diablo sabe que la obediencia de corazones dispuestos y amorosos es lo que permitirá a Dios derramar la lluvia tardía para la maduración de una cosecha. Dios no va a derramar la lluvia tardía sobre fruta desobediente. Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre los que le obedecen. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos un problema de orgullo. Muchos quieren ser centros de influencia. Quieren conducir la corriente y fijar la agenda. Quieren estar en el círculo de influencia. Si Dios derramara la lluvia tardía ahora, intentaríamos atribuirnos el mérito de la obra que estaría haciendo Dios. Y Dios no está buscando una generación que se atribuya los méritos del poder de Dios. Dios está buscando un pueblo que lleve fruto, lo cual es semejanza a Jesús. Leeré ahora un texto de Palabras de Vida del Gran Maestro. Comienza en la página 67 y dice así: el trigo desarrolla primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El objeto del agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta creciente es la producción de grano. Desea pan para el hambriento y semilla para las cosechas futuras. Así también el agricultor divino espera una cosecha como premio de su labor y sacrificio. Y aquí empiezan a aclararse las cosas. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres. Voy a parar ahí. Fijaos que no es simplemente reflejar quién es Él, es reproducirse a sí mismo. Hay una diferencia. A veces oigo decir que la reproducción del carácter de Cristo es como la luna reflejando la luz del sol. No enseña eso la Biblia, os lo mostraré.
Y no es lo que dice esta cita. Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres, y esto lo hace mediante los que creen en Él. Ahora, dejadme deciros esto, si no creéis que Cristo puede reproducirse a sí mismo en vosotros, no sucederá. Debe haber fe en que Cristo realmente puede reproducir su carácter en ti. La cita termina diciendo lo siguiente: el objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la reproducción del carácter de Cristo en el creyente, para que ese mismo carácter pueda reproducirse en otros. Daos cuenta de que la reproducción del carácter de Cristo no es simplemente dejar de hacer cosas malas. Voy a dejar de hacer esto y de comer eso y de ver aquello. Eso es parte, pero el gran propósito de la reproducción del carácter de Cristo es que seas testimonio como lo era Jesús. Entonces llevarás fruto que hará a otros recordar a Jesús. Y no solo eso, sino que su carácter será a su vez reproducido en otros por tu influencia. No buscamos simplemente ganar miembros de iglesia, sino discípulos que tendrán el carácter de Cristo. Quizás hayáis oído la triste historia de un nuevo converso que vino a la iglesia. Ardía por el Señor, amaba al Señor, quería contar a todos todo lo que podía sobre Cristo. Y un, entre comillas, bien intencionado hermano le dijo: no te preocupes, te enfriarás y en unos meses serás como el resto de nosotros. Eso no es la reproducción del carácter de Cristo. Saltamos un párrafo y la cita sigue diciendo: no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si habéis aceptado a Cristo como a vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad, cumplid con todo deber que se presente, llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Fijaos en qué es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros. Ved que no es solo dejar de hacer cosas malas, sino también desarrollar en el corazón el amor de Cristo que gane almas. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter, se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará, reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Y entonces Ellen White cita Gálatas 5, 22, 23, que nos da una descripción muy clara de qué significa reproducir perfectamente el carácter de Cristo. Porque solemos saltar a la página 69 de Palabras de Vida del Gran Maestro sin leer el texto bíblico al que ella enlaza, que es Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quisiera comentar ahora algo sobre lo que suele llamarse adventismo conservador, si queréis usar ese término. A veces, ese llamado adventismo conservador puede pensar que, si enseña la teología correcta de la Biblia y el espíritu de profecía, Dios pasará por alto una actitud avasalladora e irritante, como de un elefante en la cacharrería, para tratar de imponer la verdad a toda costa. Con eso la gente se apaga, por mucho que se piense que se ha hecho lo correcto, que se ha compartido la verdad y que luego ellos la rechazaron. Muchos se preguntan por qué no ha vuelto Jesús, y es porque no hay mansedumbre, ni gozo, ni amor, ni paz. A veces no tenemos ese amor y ese gozo. A veces solo sabemos estar tristes. Y nos preguntamos por qué no ha vuelto Jesús. Imagino que Él mirará para abajo y dirá: ¿son estos los que profesan tener los mensajes de los 3 ángeles? Pero si hoy están de nuevo en plan gruñón. Tienen otro mal día, murmurando y quejándose, como el antiguo Israel. No aman a sus enemigos, ni oran
por los que los tratan mal. No tienen gozo, no hay paz, no hay paciencia, no tienen dulzura con los demás, ni fe en las promesas de Dios. Esta es la mentalidad laodicense. Puedo tener una mala actitud, puedo no ser muy amable, pero como conozco la verdad, Dios pasará eso por alto en el juicio. Pues di la verdad a la gente para que conocieran lo que dicen la Biblia y el Espíritu de profecía. Esos no son los frutos del Espíritu. La cita sigue así. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha, según su género, para vida eterna. Y a continuación dice lo siguiente: cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. De modo que el fruto producirá una cosecha, una generación de adventistas que tendrán amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Dios está buscando. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Eso quiere decir que Él no ve amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quizá haya frutos esporádicos, pero Él no ve la foto completa en nuestros corazones. Y no puedes decir que vas a tener unos frutos concretos del Espíritu. Vienen todos juntos. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. En otras palabras, cuando el carácter de Cristo, tal y como se describe en Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sea la experiencia del pueblo de Dios, Él vendrá para reclamarlos como suyos. Dejemos las excusas por la falta de fe. Dejemos las excusas por no amar a nuestros enemigos. Dejemos las excusas por ser gruñones y perder los nervios, y por no tener paciencia, ni mansedumbre, ni dulzura. Todo eso es evidencia de falta de fe en las promesas de Dios de que Él puede liberarnos de toda tendencia al mal. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. En otras palabras, si el mundo viera en nosotros el verdadero poder del Espíritu Santo, que nos llevara a tener amor, gozo, paz, paciencia, templanza y mansedumbre divinas, ellos se interesarían verdaderamente en lo que tenemos. Pero es la mundanalidad, la incredulidad, las contiendas y la falta de consagración entre el pueblo de Dios lo que nos ha mantenido en este mundo. Si algunas personas vinieran a nuestras juntas de iglesia, se preguntarían: ¿por qué habría yo de unirme a esta iglesia? ¿Por qué querría yo dejar todo lo que tengo, incluyendo mi trabajo por guardar el sábado, para unirme a esta iglesia en la que están todos peleados? Supuestamente me estoy uniendo a la verdad, pero esta gente vive como si esa verdad no estuviese ni siquiera en su corazón. Pero cuando la gente vea la verdad viviendo en nosotros por la gracia de Jesús, esto producirá una cosecha que crecerá rápidamente. Así lo confirman las citas que hemos leído. Quisiera mostraros ahora en la Biblia cómo se desarrolla esta cosecha. Porque vemos que hay una demora, eso es innegable, Jesús así lo dijo. El pueblo de Dios del tiempo del fin, los adventistas del séptimo día, que esperamos a Jesús, está dormido al estar Jesús demorándose. Pero la razón de la demora está en nosotros, no en Dios. No hemos recibido la lluvia tardía porque estamos vagando con un pie en la iglesia y otro en el mundo.
No nos hemos entregado al Señor, no nos hemos convertido, por lo que no se ven en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo, y eso es lo que causa la demora. Quisiera que fueseis a Juan 12, 23 y 24. Este texto muestra cómo se desarrolla la cosecha. Una cosecha, típicamente la describimos como de trigo, no se desarrolla por casualidad. Para que crezca la planta hay que sembrar una semilla. La semilla no puede sembrarse de cualquier manera, sino que, de acuerdo con la Biblia, debe sembrarse de una manera concreta para que se desarrolle una cosecha. Leamos entonces Juan 12, 23 y 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús les dice que cuando muera en la cruz, Él será una semilla plantada en el campo. La vida perfecta de Jesús le permitió morir como un sacrificio perfecto, y Él promete que esa semilla plantada crecerá y dará mucho fruto. Fruto que será a semejanza de la semilla que fue plantada. Y cuando el fruto esté maduro, tendremos la cosecha. Ahora, es interesante que hay muchas conexiones que pueden hacerse entre la muerte de Cristo y la cosecha en el fin del mundo. Quiero leeros una cita de El deseado de todas las gentes, página 83. La conocemos, pero ¿cuántos de nosotros seguimos verdaderamente su consejo? Dice así: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión, cada día, no cada semana o cada mes o cada año, a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Aquí se describe el proceso de salvación. Encontrándonos con Jesús en la cruz, escapamos de nuestro discurso "no estoy tan mal". Dios, gracias porque no soy como esos liberales que no creen en el espíritu de profecía. Quizás sea mezquino, gruñón y grosero, pero al menos creo en el espíritu de profecía. No dedicamos esa hora diaria de reflexión, de modo que cuando llegan las pruebas no somos como Jesús en la cruz, sino que somos nuestro peor egoísta y pecaminoso yo. Aunque conocemos cómo deberíamos ser, no estamos entregados porque no estamos dedicando tiempo con Jesús al pie de la cruz. El espíritu de profecía dice que cuando empleamos esa hora de reflexión, no por rutina, sino porque amamos al Señor, eso nos cambia. Por la contemplación somos cambiados de gloria en gloria. Una hora al día para contemplar la vida de Cristo. Si os preguntáis por qué estáis luchando tanto con vuestras tentaciones y en las batallas y pruebas de esta vida, os lanzo el siguiente desafío. Emplead cada día una hora contemplando a Jesús, especialmente sus escenas finales, y veréis cómo eso cambia vuestro corazón y vuestra vida.